presentamos la serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Para Humberto García es un privilegio darte una vez más la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Como de costumbre, contamos con la participación del pastor Heriberto García en los comentarios. Pastor, una vez más, estamos aquí para desglosar una serie, o más bien un estudio más de esta serie. Un saludo especial a todos los amigos que nos escuchan por sacar un espacio de su tiempo para compartir la palabra de Dios. Y es bueno puntualizar que en lecciones pasadas hemos abordado el tema de la salvación conjuntamente con el perdón de los pecados. Y si bien es cierto, puntualizamos en lecciones pasadas que la salvación es un acto que viene directamente de Dios, donde el ser humano no participa, en el sentido de que la salvación no se genera por algo que el hombre hace, que el ser humano hace, sino que la salvación es un regalo de Dios para la humanidad. Enfatizamos eso, que la acción del ser humano sencillamente consiste en aceptar ese regalo maravilloso que Dios le da al ser humano. Sin embargo, a pesar de haber puntualizado esa verdad que se presenta en la palabra de Dios, el tema que hemos de estudiar en el día de hoy involucra lo que es la responsabilidad del ser humano. Porque si bien es cierto que Dios salva al ser humano de su pecado, no es menos cierto que una vez que Dios ha liberado al ser humano de su condición de pecado, Dios entonces, por medio de su Espíritu Santo, lo habilita para que el ser humano viva una vida en santidad y apartada del pecado, una vida de victoria en victoria. Es por eso que el tema de hoy tiene que ver justamente con el juicio. Y hemos de analizar algunos puntos que tienen que ver con este tema tan importante, muy abarcante. Por eso es que analizaremos solo algunos tópicos, pero que serán básicos para tener un conocimiento ya de lo que es este tema tan importante. Así que quiero invitar a cada uno de los amigos que nos escuchan, allí donde están, para que elevemos una oración a nuestro Dios. Oramos. Cariñoso Padre, te damos gracias una vez más por darnos una nueva oportunidad para estudiar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija durante el estudio de la misma, que sea Él quien ilumine nuestras mentes para que al leer cada texto podamos extraer las verdades o la verdad implícita allí en cada texto. Y no solo esto, sino que sea Él quien capacite a cada uno de los amigos que nos escuchan para que puedan poner en práctica esas verdades una vez estudiadas. Gracias te damos por tu dirección y por estar siempre atento a nuestras súplicas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos preparados para iniciar el desglose del estudio de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la lección número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Al igual que las demás lecciones, sé que esta será sumamente interesante e importante para cada uno de nosotros, pues estoy seguro que ustedes han escuchado sobre un juicio. Quizás han participado de un juicio, lo han visto a través de la televisión, pero sé que ustedes conocen sobre el juicio. Los participantes que están en un juicio, los nombres que tienen como abogado, juez, testigo, todas esas cosas vamos a analizar el día de hoy. El juicio. Así que esto será bastante interesante. Antes de iniciar con la primera pregunta, queremos pedirte a ti, mi querido amigo, a ti, mi querida amiga que nos escucha a través de la internet,
utilizando tu celular, tu computadora, queremos pedirte y a la vez agradecerte por escuchar la serie. Queremos pedirte que te suscribas. Así cada vez que lancemos la lección siguiente, pues te darás cuenta que ya está en el aire, en la red, la lección siguiente. Así que suscríbete, comparte estas lecciones y deja un pequeño comentario aquí en la caja de comentarios, abajo ahí en YouTube. Escribe un pequeño comentario, pues esto nos servirá como motivación. Claro está, la mejor motivación que tenemos es saber que tú estás ahí pendiente de esta serie. Queremos saber, queremos conocer de ti. Suscríbete, comparte y deja tu comentario. Así, pastor, que ya estamos listos para iniciar la lección número 9, la cual nos habla del juicio, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Pastor García, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Es la primera pregunta de esta interesante lección. Creo que no habría mejor pregunta para iniciar este estudio que la que acabas de hacer, Humberto. Porque, ¿cómo podríamos nosotros evaluar la vida de un ser humano si no es por medio de lo que es su estilo de vida? Yo no me refiero a una acción aislada, sino a toda la trayectoria de la vida de un individuo. Y es por eso que cuando nosotros analizamos el tema del juicio, entendemos justamente que esta pregunta es básica. Es básica. Y yo quiero que antes de hacer algunos comentarios, nosotros vayamos directamente al texto bíblico y demos respuesta de forma inmediata a la pregunta. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Allí presento un punto bien enfático. Note usted que quien está escribiendo es Salomón, quien ha sido considerado el hombre más sabio, ¿no?, de una antigua la historia, por ese acto, ¿no?, que cuando tuvo la oportunidad de pedir un sinnúmero de cosas, él sencillamente pidió sabiduría. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, allí él enfatiza: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios traerá toda obra a juicio. De manera que el elemento sobre el cual Dios traerá juicio será sobre las obras. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Pues evidentemente sobre las obras. Y tal vez surja la pregunta en alguien y diga lo siguiente: pero si la salvación no tiene que ver nada con las obras, ¿por qué el juicio tiene que hacerse por medio de las obras? Bien, yo mencionaba al principio, evidentemente cuando Dios llega a la vida del ser humano, Dios cambia su vida. O sea, desde adentro, desde su mente, su corazón, Dios comienza a hacer un trabajo. Ahora bien, ese cambio que Dios hace en la vida interna del ser humano no se queda aislado sencillamente teniendo buenos pensamientos, teniendo buenas ideas, porque sería algo incongruente que una persona que tenga buenos pensamientos, que tenga a Dios en su mente y que viva pensando constantemente en Dios, en el bien, sería contradictorio que esa misma persona pues continúe haciendo un sinnúmero de obras dañinas, obras que deshonran a Dios, obras que tienen que ver con todo menos con Dios. Todo lo contrario, una persona que ha comenzado ha entrado en ese proceso de transformación interna, lo va a reflejar a través de su estilo de vida. Y quiero puntualizar esto con lo que comencé. Yo no me refiero a una obra puntual, una obra buena puntual o una obra mala puntual, sino al estilo de vida de la persona.
O sea, lo que hay dentro de alguna manera se dejará ver. Si bien es cierto que Dios toma en cuenta la intención, cuál es la intención que yo tengo de realizar una obra, una acción, no es menos cierto lo que acabamos de puntualizar. Lo que nosotros hacemos está plagado, se está motivado por lo que hay dentro. De manera que el elemento que Dios tomará para llevar a cabo el juicio son las obras, como bien dice el texto, sea buena o sea mala. Y vuelvo a hacer el cuestionamiento quizás que pudiera aparecer en la vida en la mente de algún amigo que nos escucha. Y diga lo siguiente: pero si Dios va a llevar a cabo el juicio en base a las obras, ¿qué tal si hay una persona que hace buenas obras pero por malos motivos? Bueno, pues recordemos que quien va a llevar a cabo el juicio es Dios, el cual tiene el conocimiento de la intención que está en la mente del individuo. De manera que yo pudiera hacer una obra buena ante los hombres, pero ante la vista de los hombres, pero motivada con una mala intención, con un mal espíritu. Recuerde que Dios va a evaluar mis motivos y evidentemente evaluará no mis obras de forma aislada, sino la intención de cada obra. Y aquí podemos recordar un texto relacionado con esto, que está en Mateo capítulo 7, en el contexto del Sermón del Monte. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre resucitamos muertos, sanamos enfermos, hicimos milagros, etcétera, etcétera. Y al final Dios le dice, en el día final Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, etcétera. De manera que Dios toma en cuenta todo el conjunto. Por eso es que el texto es enfático, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí va todo el conjunto, las obras conjuntamente con la intención. Por en síntesis, Dios hará el juicio justamente sobre las obras. Entonces, pastor, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Bueno, vivimos en una sociedad, Humberto, plagada por lo que es la manipulación y lo que es el escapismo, o sea, escaparse de las responsabilidades, eludir las responsabilidades que tenemos, y a veces esto se hace a través del chantaje, de las estrategias, del amiguismo, y podemos salir de un sinnúmero de situaciones apretadas por medio de nuestras estrategias o las relaciones interpersonales que podamos tener con una persona de alto nivel o de cierta jerarquía. Eso se ve en este mundo. Lo vemos en las noticias a diario, donde ciertos individuos cometen ciertas fechorías y a través de la manipulación pueden escapar de las consecuencias de dichos actos. Y puede también que alguien o alguno de los amigos que nos escuchan haya pasado esa idea por su mente, o haya escuchado a alguien decir que no tendrá que responder por sus acciones ante Dios. No tendrá que dar respuesta por sus actos ante una entidad superior, que en este caso es Dios. Sin embargo, esa pregunta que acabas de hacer, Humberto, tiene una respuesta explícita allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Será que habrá en el día del juicio alguien que pueda escapar al juicio? ¿Será eso? ¿Será que alguien podrá usar su influencia, su estrategia, su dinero, su inteligencia, su posición económica para eludir o para rehuir a la responsabilidad que tiene de responder ante Dios? Bueno, el texto sencillamente nos dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Evidentemente, la palabra de Dios aquí es enfática, dando a entender, presentando de forma clara allí que todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. O sea, no hay nadie que pueda escaparse.
No hay posición social, no hay dinero, no hay inteligencia que pueda ayudarnos para escaparnos de este gran tribunal en el cual tendremos todos que compadecer. Y lo interesante es que el texto dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. El momento para evaluar lo que estamos haciendo es ahora. Ahora es el momento para cambiar el curso que llevamos. Si vamos en una dirección que ofende a Dios, que va en una dirección contraria a los planes que Dios tiene para mí, yo creo que este es el momento, amigo. Este es el momento para tú desviarte, porque el texto dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, mientras estuvo vivo, sea bueno o sea malo. Esto es interesante. No es que en el día del juicio solo se van a evaluar las cosas buenas o las malas nada más. Ambas cosas serán evaluadas. Así que yo creo que aquí la respuesta está clara. Todos tendremos que estar ante Jesucristo para dar respuesta a lo que hemos hecho en esta vida. Así que yo creo que este es un momento para reflexionar, querido amigo que escuchas, de evaluar tu vida hasta el presente. ¿Qué es lo que has hecho? ¿En qué condición estás? Si vas por una dirección que es contraria a la que Dios tiene para ti, yo creo que es el momento para devolverte. Es el momento para reconciliarte con Dios y prepararte, porque el encuentro con Él es inevitable. Tendrás que estar ante el tribunal de Cristo. Pero qué bueno sería que cuando te toque estar ante el tribunal de Cristo, sea para que Dios te recompense con vida eterna. O sea, para que Dios te recompense en base a la relación que tú has cultivado con Él ahora. Así que inevitablemente todos tendremos que compadecer. Bien, amigo, queremos recordarte que puedes descargar esta guía de estudios bíblicos para tu iPhone, para tu Android. Así que dirígete a tu tienda de aplicaciones. También puedes encontrar esta guía de estudio en una iglesia adventista más cercana a tu localidad. Continuamos con el desglose, Pastor García, de la lección número 9, la cual nos habla de el juicio. Así que nuestros amigos oyentes ya tienen en su mente ese tribunal, pues de alguna manera conocen cómo funciona este asunto del juicio, sea que hayan visto a través de la TV o hayan participado en un juicio. Saben ellos ya cuáles son los participantes de un juicio. Así que, Pastor García, ¿quién es el juez? Es la próxima pregunta. Esta es una pregunta interesante. Yo creo que leamos al texto inmediatamente. Juan capítulo 5, versículo 22. Allí nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Lo hemos visto en más de una ocasión, que en términos humanos, al juez que le ha tocado juzgar al individuo, a otro individuo, ha estado en un nivel muy diferente al de él. O sea, no ha pasado por la misma situación que la persona que le ha tocado juzgar. O sea, que aquí ha habido un elemento de desigualdad. El juez no ha empatizado, no conoce el mundo, la situación por la cual ha atravesado al individuo que le toca juzgar. Sin embargo, Juan es enfático en esto, porque el Evangelio de Juan allí no enfatiza que todo el juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Recordemos que Cristo, siendo Dios, tomó forma de hombre. O sea, Efesios capítulo 2 es enfático en esto. Cristo, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y vino y se humanó, se hizo como un ser humano. Vivió, desarrolló, sufrió penurias, luchó, enfrentó las tentaciones del enemigo. Sin embargo, nunca cayó ante esas tentaciones y alcanzó la victoria. De manera que si hay alguien con autoridad para convertirse en el juez,
es Jesucristo. Por eso es que Cristo es el juez. De manera que aquí hay esperanza para ti, amigo que escuchas. Porque quien es tu juez es aquel que vino y se humanó, luchó en el terreno del pecado y pudo alcanzar la victoria. De manera que Él te entiende. El mismo que es tu juez fue aquel que vino y murió en la cruz del Calvario por ti. Esto indica entonces que hay esperanza. Y esto indica también entonces que tú puedes vencer. Recuerda que Dios te habilita, te da las fuerzas necesarias para alcanzar la victoria. Él te da la fuerza. Pero Dios ha puesto algo en ti para que tú por medio de su Espíritu puedas alcanzar la victoria sobre el pecado. Y esto se efectúa justamente porque Cristo, quien es tu juez, vino y venció en el mismo terreno que te toca vivir. Me refiero en un terreno contaminado por el pecado. De manera que aquí la palabra lo enfatiza, la Biblia enfatiza que Cristo es nuestro juez. Mi apreciado amigo, sin lugar a dudas, tú y yo sabemos que seremos juzgados. Ya conocemos quién es el juez. Ahora bien, Pastor García, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Muy interesante esta pregunta, Pastor. Así que vamos a escuchar la respuesta. Vamos a tratar de no abundar mucho para darle la oportunidad al Pastor García de que pueda compartir con nosotros este maravilloso estudio, haciendo uso, como siempre hacemos acá en esta serie de estudio, de la palabra de Dios, la cual ella es la que habla. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Esta es una buena pregunta, Humberto, porque todo juicio debe tener elementos probatorios. Así que yo quiero que los amigos que nos escuchan nos acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y allí nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Note, querido amigo, que Apocalipsis aquí es enfático. Habla de libros, en plural, dice que los libros fueron abiertos. Y después de esos libros fueron abiertos, vuelve y menciona, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. De manera que Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, habla de libros, pero también habla de otro libro, que es el libro de la vida. Es el libro de la vida. Y dice que los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. Hay otros textos que hacen referencia, aunque algunos no enfatizan de manera escrita la expresión libro, pero por lo menos podemos leer en Malaquías 3:16. Vamos a buscar Malaquías 3:16. Los amigos que tienen sus Biblias pueden acompañarnos. Malaquías 3:16, ya tenemos en el caso el libro de la Biblia, el libro de la vida. Malaquías 3:16 nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros,
Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. De manera que aquí se habla de un libro de memoria. Libro de memoria. Podemos hablar también de Isaías capítulo 65, los versículos 6 y 7. Los amigos que nos escuchan pueden acompañarnos y así gustar de lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 65, los versículos 6 y 7. Aquí ya lo tenemos. Isaías 65, los versículos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago y daré en pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me ofrecieron, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. De manera que aquí está haciendo alusión a un registro que contiene las iniquidades o los pecados. Así que podemos ver que Apocalipsis nos habla del libro de la vida. Malaquías hace referencia a un libro de memoria. Y en el caso de Isaías habla de un registro que contiene los pecados, de los pecados. Pero en esencia, haciendo alusión a lo que dice aquí Apocalipsis, habla que seremos juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Y menciona el libro de la vida. Así que, querido amigo, sí hay registro de lo que hacemos. Hay un registro. Y enfáticamente Apocalipsis habla del libro de la vida. Pastor, esta sala jurídica se está armando. Tenemos ya en conocimiento quién es el juez. También conocemos dónde son registradas nuestras acciones. Ahora bien, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quiénes son los testigos en este juicio divino en el cual serán juzgadas todas las personas? Pastor García, ¿quiénes serán los testigos? Evidentemente, Humberto, encontramos una variedad de elementos en el juicio divino con los cuales nosotros estamos acostumbrados a lidiar al ver los juicios o el escenario, la estructura de los juicios humanos. Y con esa pregunta que acabas de hacer con relación a los testigos, yo creo que sería bueno que leamos Mateo capítulo 18, versículo 10, donde allí da respuesta a esa pregunta. Allí nos dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí nos presenta claramente que cada ser humano tiene un ángel. Es decir, toda acción que yo hago, de alguna manera, ahí están los ángeles mirando. O sea, está mi ángel, el ángel que está a mi lado está mirando lo que yo estoy haciendo. Bueno o malo, mi ángel está ahí. Toda acción está ante la vista del ángel que está a mi lado. Esto entonces nos presenta allí a los ángeles como testigos. Y yo te pregunto, amigo que escuchas, como parte de ese escenario de testigos, tú también tienes como testigo un ángel. ¿Qué te gustaría que presentara tu ángel? O sea, ¿qué te gustaría que vea tu ángel como testigo? ¿Cosas buenas o cosas malas? Yo no quiero que tú pienses o que trates de vivir una vida moralmente correcta por el hecho de que tienes un ángel que está mirando lo que tú haces. Esa no es la idea. La idea es sencillamente que tú te entregues a Dios y que permitas que Dios trabaje desde dentro en tu vida. Y cuando Dios cambia lo que hay dentro,
entonces lo de afuera se verá de forma natural como cosas positivas. De paso hay una historia posiblemente conocida por algunos de los amigos que nos escuchan, que de alguna manera refleja esto. Y cuenta la historia que en una ocasión un padre estaba muy entretenido en su actividad personal y tenía una bebé. Los bebés son muy inquietos, muy juguetones. Y su niña tenía esta particularidad, era muy juguetona. Y la niña se acerca donde el papi y dice: papi, yo quiero jugar. Así que el padre, queriéndose deshacerse de la niña para disfrutar de la actividad muy personal que estaba haciendo, sencillamente lo que hizo fue que le dio unos juguetitos a la niña y la niña comenzó a jugar. Pero la niña se aburrió, lo hizo rápido lo que tenía que hacer y fue donde el papá nuevamente: papi, yo quiero jugar. El padre comenzó a pensar en qué actividad él podía hacer para deshacerse de su niña, para entretenerla por un lado y él seguir disfrutando de lo que estaba haciendo. Así que pensó y miró entonces un periódico. Agarró un periódico que tenía un mapa. Entonces le dijo: bueno, yo sé lo que voy a hacer. Voy a tomar el periódico, voy a tomar el mapa mundi completo y lo voy a triturar. Voy a hacer una especie de rompecabezas. Y comenzó, apartó China, apartó América del Sur, apartó América del Norte, las islas caribeñas, la parte de Australia y dividió el mapa en pedazos. Le entregó entonces el mapa en pedacitos a la niña y le dijo: yo quiero que tú me armes el mapa. El padre pensó: bueno, de aquí a que ella logre armar el mapa correctamente y que pueda pegar América del Norte con América del Sur, que pueda pegar Haití con Dominicana, que pueda poner Puerto Rico donde va, que ponga Cuba por aquí, que ponga Venezuela por aquí, Colombia por allá donde va correctamente. De aquí a que ella arme ese mapa, pues va a pasar un buen tiempo y yo voy a poder disfrutar de lo que está haciendo. Para sorpresa del padre, la niña vino rápido ante el padre y dice: papi, ya yo armé el mapa. El padre, sorprendido, dijo: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que tú lo hiciste? La niña sencillamente le respondió: bueno, papi, sencillo. Lo que pasa es que detrás de la figura del mapa estaba la figura de un hombre. Sencillamente, como para mí era imposible armar este mapa, yo sencillamente armé la figura del hombre. La idea es entonces la siguiente: cuando tú armas al hombre, su mundo interior queda formado. Cuando tú formas al ser humano, su mundo interior queda formado. ¿Por qué te presento esto? Por lo que te acabé de decir anteriormente. La idea no es preocuparnos por tener un background de obras buenas o de hacer obras buenas para que nuestros ángeles como testigos nos vean. Esa no es la idea. La idea es que tú permitas que Dios entre en tu interior, que Dios te forme desde dentro como individuo. Entonces tu mundo, que Dios forme tu mundo interior. Y una vez que Dios forme tu mundo interior, entonces el hombre, la mujer, quedará formada quedará formada, y lo que reflejará será para la gloria de Dios, serán cosas buenas. Así que la palabra de Dios presenta aquí a los ángeles como testigos, y ojalá que lo que los ángeles puedan contemplar como testigos sea la figura de un mundo formado, porque el hombre interior ya fue preparado por Dios. El ser humano. Ya uno como que empieza a preocuparse, pastor, porque, conocemos quién es el juez, aquel que nos juzgará, conocemos dónde son registradas nuestras acciones, también conocemos quiénes serán los testigos. Indudablemente, cuando uno tiene problemas, una persona tiene problemas judiciales, lo primero es que se busca un buen abogado. Cuando no hay abogado, pues las cosas se ponen media peligrosas. Entonces yo sé que nuestros amigos oyentes ya deben estar un poco preocupados. Pero ¿quién es nuestro abogado? Si conocemos que Jesús es el juez, porque el Padre, como usted decía en la cita, nadie juzga, sino que toda potestad le ha dado al Hijo. Y que sabemos también que los ángeles son los testigos. Pero entonces, ¿quién es nuestro abogado? Bueno, yo creo que esta es una pregunta importante, Humberto, porque
Si hablamos de juicio, inmediatamente entramos en un escenario jurídico. Uno piensa en alguien que pueda defenderlo, piensa en un abogado, en alguien que realmente empatice con uno y pueda sacarlo de la situación difícil. Y más cuando estamos hablando del juicio divino. Apocalipsis capítulo 12 es enfático presentando allí al diablo como el acusador, como aquel que constantemente nos acusa, como aquel que constantemente dice que no vale la pena el sacrificio de Cristo por el ser humano. No sé si tú, querido amigo que escuchas, en algún momento de tu vida, quizás cuando has pasado por una situación difícil, que has cometido alguna falta, le has fallado a Dios, has cometido un acto negativo en tu vida, un pecado, tú has escuchado una voz interna que te ha dicho, realmente no vale la pena que continúes adelante. Olvídate de Dios. Tú ves que tú no vales la pena, tú no sirves para nada. ¿No te ha pasado? Puede ser la voz de la conciencia, obviamente, pero puede ser también la voz del enemigo susurrando a tus oídos que no vale la pena seguir hacia adelante, que tú no vales. Sin embargo, cuando vemos la obra de Dios en la Biblia registrada, tiene toda la intención de demostrarte que aunque intrínsecamente como humano creas que no tienes ningún valor, pero ante los ojos de Dios tú eres muy valioso, a tal punto que Cristo vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Pero respondiendo a esta pregunta, Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, aquí nos responde. Aquí nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. La idea de Dios es que no pequemos, que nos mantengamos alejados del pecado, que luchemos para vivir una vida en santidad, apartada de toda cosa que nos aleje de Dios. Pero el texto sigue diciendo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La idea es que no pequemos. Pero si por alguna razón hubiésemos pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. O sea, nuestro abogado es alguien que peleó en nuestro terreno y salió victorioso. Es alguien que empatiza con nosotros. De manera que si el enemigo te acusa, si el enemigo dice que no vale, si el enemigo te dice que ya pecaste y que por lo tanto estás destinado a la perdición, dile que no. Que tú tienes un abogado el cual pelea por ti y que está dispuesto a vindicarte en este juicio, no por tus obras, no por tus méritos, sino por los méritos de Él, que Él es el justo, abogado el justo, el cual murió por ti en la cruz del Calvario. Así que, queridos amigos que nos escuchan, tenemos un abogado, el cual es Jesucristo el justo, el cual vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó, nos dio vida, y no solo eso, sino que está dispuesto a defendernos ante los ataques del enemigo. Así que cuando el enemigo te ataque, dile: yo tengo un abogado que pelea por mí, el cual vino y murió por mí. Bueno, yo sé que nuestros amigos oyentes ya están más tranquilos al saber que Jesús es nuestro abogado. Pastor García, continuando en este escenario jurídico, ya que estamos hablando del juicio divino, lo que la Biblia habla acerca de ese juicio, ¿bajo qué código seremos juzgados? Esta es una pregunta interesante, porque todo juicio en términos humanos, cuando se lleva a cabo, ha sido porque de alguna manera se ha cometido algún tipo de violación contra alguna ley que tiene que ver ya con el respeto de la propiedad ajena, de la vida, una ley. Así que el mismo principio es aplicable en términos espirituales, en términos divinos, o mejor dicho, los seres humanos aplican este principio, este método en base al principio, al modelo divino. Así que esta pregunta es interesante. Y en Santiago capítulo 2, versículo 12, allí nos presenta por medio de cuál código seremos juzgados. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. De manera que aquí nos presenta claramente que ese código por el cual hemos de ser juzgados es por la ley. No es que nosotros nos vamos a salvar por la ley, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero evidentemente, una persona que ha aceptado a Cristo en su interior, y esto lo hemos repetido, recuerden que cuando tú formas al hombre, al ser humano, su mundo interior queda formado. Sus prioridades quedan formadas. Por eso, y quiero hacer alusión otra vez a la ilustración. La niña formó la figura del hombre. Y cuando formó la figura de ese hombre, del otro lado había un mapa, habían partes que estaban pegadas. Eso lo mismo ocurre con nuestra vida personal. Yo, como ser humano, tengo un mundo interior compuesto por continentes, prioridades, partes, ¿no? Prioridades. Entonces, esas prioridades que están en mi vida interna, esos principios que están en mi vida interna, se reflejan a través de lo que yo hago. De manera que si yo soy una persona que amo a Dios, que estoy en comunión con Dios, pues mi vida se va a reflejar en santidad. Si yo amo a Dios, entonces, si yo amo a mi prójimo, eso está en mi interior, pues eso se va a reflejar en mis acciones. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a robar. La ley dice no robarás. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, yo no voy a tener dioses ajenos. La ley dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. De manera que por eso es que está el código, la ley sencillamente sirve para presentarnos lo que ya está mal dentro. Cómo el mundo interior está desorganizado. Y evidentemente esa desorganización interna se muestra por obras externas malas. Así que el texto es enfático. El código por el cual hemos de ser juzgados es la ley de la libertad. Bueno, el momento del suspenso, la sentencia final. En todo juicio, ese que tenemos nosotros en la mente, el que hemos quizá visto por la TV o participado de alguno, cuando se ponen de pie, o el momento cuando el juez va a dictar la sentencia final. En este juicio divino, Pastor García, ¿cuál será la sentencia final? Indiscutiblemente todo juicio termina con una sentencia, ya sea de vindicación o condenación. Así que en Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 46, allí leemos el escenario final del juicio divino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La derecha, aprobación, serán aprobados. Versículo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vindicación, aprobación. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, también a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La sentencia es clara en estos versículos. El juicio final terminará con dos sentencias. Una sentencia para vida eterna y una sentencia para condenación eterna. O podríamos decir en una sentencia: condenación eterna y vida eterna. Así que, amigo que escuchas, en este momento, tú estás decidiendo, tú decides en qué lado decides estar. En el lado de los que recibirán la condenación eterna o en el lado de los que recibirán la vida eterna. Evidentemente Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vindicación, pero tú eres el que decides. Y el llamado de Dios en este momento es para que tú decidas estar del lado de los que serán salvos. Estoy más que seguro que hemos disfrutado el estudio de hoy. Además de esto, hemos aprendido bastante en cuanto al juicio. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, como siempre hablamos con seriedad en este programa, en esta guía de estudio La Fe de Jesús, utilizando siempre la palabra de Dios. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo que pueda formar parte de aquel grupo de personas que llevarán la sentencia: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es nuestro deseo y por eso compartimos contigo esta guía de estudio. Nuestro deseo que puedas tener un encuentro personal con nuestro amoroso Jesús. Pastor García, después de conocer los elementos, quienes lo encabezan, más bien quienes ocupan cada posición en el juicio, después de tener este conocimiento, ¿qué debemos hacer? Bien, amigos, hasta ahora hemos hablado de obras, hemos hablado de que todos compadeceremos ante el juicio, que Cristo es el juez, que todas nuestras acciones, nuestra vida está registrada, que los ángeles son los testigos, que Cristo es el abogado, que la ley es el código por el cual seremos juzgados y que habrá una sentencia final, condenación eterna y vida eterna. Ante estas realidades bíblicas, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué debes hacer? ¿Cuál es la decisión que debes tomar? Bueno, por ejemplo, número 1, puedes creer y obedecer a Jesús. De paso, en Juan capítulo 5, versículo 24, el mismo Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es tan sencillo creer en Jesús, aceptar lo que Él hizo por ti y decidir dejar que Él opere en tu vida y que te transforme. Así que lo primero es eso, creer en Jesús y obedecer a Jesús. Número 2, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo
12, versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es tan sencillo. Tú crees en Jesús. Ahora, como tú crees en Jesús, Él entra en tu vida, cambia tu mente. Y al Él cambiar tu mente y entrar en tu corazón, entonces Él te ayuda a obedecer. Como Él te ayuda a obedecer, esa obediencia, tú la vas a ver reflejada en tu estilo de vida. Y al tú vivir una vida santa, el que te mire y te observa, dice: te guarda los mandamientos. Pero no es que tú estás pendiente, tengo que guardar este. No es que tú estás viviendo de forma natural, y al vivir de forma natural tú vives en obediencia a Dios. Amigo mío, que Dios te bendiga en el día de hoy y que te ayude a vivir conforme a su voluntad, y que en medio de esta vida tan rápida, tan turbulenta, que deja poco espacio para las cosas que verdaderamente son importantes, que en medio de este espíritu que hay en esta época, tú puedas sacar un espacio y entregarte a Dios y hacerle una invitación a Jesús para que Él viva en tu vida. Y así estar preparado para que cuando Él venga en gloria, te diga a ti: bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo preparado para ti. Que Dios te bendiga y te guarde en el día de hoy, y que te ayude a vivir conforme a su voluntad. Al final del estudio de hoy, la lección número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Así que vamos a comunicarnos con Dios para finalizar. Cariñoso Padre, te agradecemos. Infinitas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por cada uno de los amigos, de las amigas que nos escuchan a través de esta guía de estudio La Fe de Jesús. Es nuestro anhelante deseo, nuestro mayor deseo, que todos podamos darnos un gran abrazo en el reino de los cielos. Queremos pedirte por cada uno de los amigos que nos escuchan, que usted pueda estar con ellos y que le pueda ayudar a estar preparado, a estar preparada para vivir contigo por toda la eternidad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del estudio de hoy de la lección número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Nos despedimos no sin antes decirte: comparte esperanza, comparte la fe de Jesús. Así que suscríbete para que cada día, en cada momento que sea lanzada la lección, pueda darte cuenta y seguir compartiendo la fe de Jesús. Se despide tu hermano y amigo Humberto García. Agradecemos también al pastor Heriberto por estar en los comentarios. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima entrega. Te guarde, mi querido amigo. Cada semana usted podrá disfrutar de la fe de Jesús bajo la conducción de un servidor, Humberto García. En los comentarios, el pastor Heriberto García. La serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Síguenos en YouTube y en Facebook bajo el nombre Humberto García. Recuerda, comparte esperanza, comparte la fe de Jesús.